Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar. María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación la hora de los testimonios. Ave María Purísima. Vamos a comenzar, hermanitos, y quiero compartir con ustedes durante los próximos minutos mi experiencia de regreso a la Iglesia Católica. Ya pues ustedes ya supieron, por 20 años yo fui miembro de una denominación pentecostal llamada Asamblea de Dios, donde yo me formé como pastor. Estudié una licenciatura en teología en la Universidad Cristiana de Asamblea de Dios en San Salvador, con una especialización en ciencias bíblicas por parte de Sociedad Bíblica. Aparte de eso, fundé 3 congregaciones donde yo fui el pastor principal. Luego me dediqué a otra área del ministerio, que es la docencia. Para eso pues tomé pues cargo como copastor en otras 2 congregaciones, y así poderme dedicar a poder dar clases. Di clases en el Instituto Bíblico Betel de Asamblea de Dios, Instituto Peniel de Apóstoles y Profetas. Ya estamos hablando de 2 denominaciones diferentes. En el Colegio de Teología del Tabernáculo Bíblico Bautista Central, ya estamos hablando de otra denominación con otra doctrina. Y aparte de eso, en la Universidad Cristiana, donde yo me gradué, y en la Universidad Evangélica del Salvador. En esa universidad, en la Universidad Evangélica, en el año 2002, a finales de ese año, me asignaron una materia llamada Historia del Pensamiento Cristiano, donde yo tenía que hacer un estudio de la teología en los 20 siglos de cristianismo. Ese estudio a mí me hizo estudiar la doctrina católica, que no estaba supuesto hacerlo. Simplemente me dio una curiosidad y empecé a estudiar la doctrina católica, que me lleva a estudiar la historia también de la Iglesia Católica, me lleva a estudiar otro tipo de material. Y mis queridos hermanos, yo descubrí algo que fue bien duro para mí. No crea que fue fácil llegar a descubrir esto. Y descubrí que Cristo fundó una sola iglesia, y es la Iglesia Católica. No hay más iglesias. Jesús nunca dijo edificaré mis iglesias. Jesús dijo edificaré mi iglesia. Por eso es que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Viene desde los apóstoles. Y no hay más iglesias, solamente es una. Pero para mí eso fue duro, porque yo pensaba que yo estaba en la verdad. Yo pensaba que yo estaba en lo correcto. Yo pensaba que ustedes los católicos estaban equivocados. Pobrecitos católicos, hay que salvarlos. Eso es lo que yo pensaba, porque eso es lo que me habían enseñado. Pero cuando me di cuenta que el que andaba equivocado era yo, eso fue lo duro. Ahora, yo nací en una familia católica. Nosotros éramos católicos de los que les decía a los hermanos del estudio bíblico, católicos de cumplimiento, los de cumplo y miento. Porque nosotros éramos de los que llegábamos a misa tarde. Y como allá en mi país, yo no sé si ustedes aquí tienen esas costumbres, pero allá en mi país la iglesia se llena de atrás para adelante. La iglesia es católica. Entonces la gente llega y se queda atrás, y en la medida que va pasando el tiempo se van llenando las bancas de adelante. Y hay mucha gente que pues al menos llega a misa, porque hay gente que llega corriendo y dice, al menos logramos venir al Padre Nuestro, dice. Y llegan tarde. Entonces nosotros éramos de esos católicos que llegábamos tarde, porque ni entendíamos lo que estaba ocurriendo, ni sabíamos, porque no sabíamos nada de liturgia. Es más, si en nuestra casa ni Biblia había, pues nosotros éramos católicos sin Biblia.
Nosotros éramos católicos sin rosario, nunca se rezó un rosario en nuestra casa, simplemente éramos católicos porque íbamos a una iglesia católica, eso era todo. Y yo crecí de esa manera. Llegábamos, cuando el sacerdote decía, la misa ha terminado, pueden ir en paz, el demos gracias a Dios prácticamente lo decíamos en la calle, que nos íbamos corriendo. Y aparte de eso, mi papá siempre decía, ya cumplimos, porque creíamos que eso era todo, llegar a cumplir. Entonces yo crecí como un católico, algunos se enojan por esta palabra, pero es la realidad. Yo crecí como un católico ignorante. ¿Y qué quiere decir ignorante? El que no sabe. O sea que si usted me preguntaba, ¿y usted es católico? Sí, ¿por qué? Porque ahí nací. Porque no tenía manera de responder. Simplemente éramos católicos, íbamos a misa. Mucho pecado en nuestra familia, mucho materialismo, pues una familia acomodada con mucho dinero. Entonces, pues, mamá, una mujer empresaria, emprendedora, había mucha plata. Entonces nosotros vivíamos bajo un materialismo también. Crecí, llegué a la edad de 9 años, hice mi primera comunión. Y lo interesante de las clases, de la catequesis que yo recibí para hacer la primera comunión, es que nos daba clases una monjita. Y las clases eran así, los sábados en la tarde. Miren, apréndanse de memoria 10, de la número tal a la número tal. Eran como unas 10, 15 preguntas. Apréndansela ahorita de memoria y en tantos tiempos me las van a venir a decir. Y entre más luego se las aprendan, más luego salen a jugar. Nosotros dándole, aprendiéndolas de memoria para dárselas, decírselas a la maestra, y una vez se las habíamos dicho de memoria, hoy nos íbamos a jugar, a pelotear hasta las 5 de la tarde que terminaba y ya nos íbamos. Entonces mi catequesis era simplemente para salir del compromiso de hacer la primera comunión. Así que en el mes de agosto de 1976, 9 años, ese mes cumplo años, hice mi primera comunión. Porque yo sabía que tenía que aprenderme cosas básicas del catecismo que nos dieron, porque yo sabía que después íbamos a pasar al frente y nos iban a dar la hostia. Eso era todo. Sin entender realmente lo que significaba. Porque no se nos explicó, simplemente era para tener derecho a comulgar. Siguió mi vida, entre la adolescencia. Estudiaba en un colegio católico en donde a nosotros tampoco se nos enseñó la fe católica. Era católico, pero no se nos enseñaba la fe católica. Sino que lo que se nos enseñaban fueron otro tipo de ideologías. Porque lastimosamente los sacerdotes de ese colegio, ellos estaban muy vinculados con los movimientos revolucionarios de Latinoamérica en los años 70. Y lo que ellos hablaban era precisamente eso, que los pobres y los ricos opresores y los pobres oprimidos, y que el imperio y que la oligarquía, ya ustedes conocen esos discursos porque los han oído más de una vez, y que los pobres tienen que liberarse. Y como empezábamos en mi país, El Salvador, empezaba ya en los primeros movimientos revolucionarios, las primeras huelgas, las primeras manifestaciones. Entonces de repente se organiza una guerrilla, y lo interesante es que esta guerrilla llegaba a este colegio, que era un colegio de clase alta. No crea que era un colegio cualquiera, eran sacerdotes jesuitas. Usted sabe que los jesuitas, ellos tienen un estándar de educación muy alto, y ellos permitían que llegaran estos guerrilleros a reclutarnos. Muchos de mis compañeros se fueron a la guerra por el lado de la guerrilla. Entonces pues hubieron ciertas circunstancias que al final yo ya no seguí estudiando en ese colegio, perdí un año de estudio, y aquí vino lo interesante. Se acercaba el siguiente año de estudio. Y la cosa que yo hice con unos compañeros fue darle fuego al laboratorio. Por eso a mí me corrieron de ese colegio. Yo como era travieso, pues yo hacía unas cosas que usted ni se imagina. Y una de esas nos agarraron a mí y a mis otros compañeros. Nos echaron. Eso fue un 8 de mayo de 1982. Y no se me olvida la fecha, no porque es el cumpleaños de mi mamá, sino por la garroteada que me dio mi mamá, porque mi mamá era bien severa para castigarnos, era pero drástica. Entonces a mí me echaron de ese colegio,
y yo perdí mi año de estudio. El problema es que ya venía el siguiente año de estudio, porque ya en mi país las escuelas, el año escolar va desde enero a octubre. Entonces pierdo mi año de estudio y venía el gran problema, que ningún colegio me quería recibir. Y mi mamá empieza a ir a todos los colegios. Primero los colegios católicos. No, hombre, sí, es que como que tenían la foto mía ahí pegada en algún lugar, porque nomás llegaban, hasta las puertas cerraban para que yo no entrara. No me querían en ningún colegio, ni un colegio católico me quiso recibir. Entonces vamos a tirarle documentos a ver si podía entrar en un colegio que no era católico, colegios seculares, y tampoco, porque yo tenía un problema. Yo tenía muy buenas notas en mi ciclo escolar anterior, tenía muy buenas notas, pero me hacía falta un papelito bien importante. ¿Qué creen que era? Carta de buena conducta. Pues si me habían echado del colegio por quemar el laboratorio, ¿qué buena conducta me iban a dar a mí? Entonces yo no tenía carta de buena conducta, tenía buenas notas, pero no tenía carta de buena conducta. Entonces cuando llegaba mi mamá y preguntaba, y lo primero que le decían era, ¿y las notas? Aquí están, muy buenas notas. ¿Y la carta de buena conducta? No, no tiene. Ah, pues no, señora, no lo podemos recibir. Y así, hermano, se me estaba yendo, se estaba terminando el año y yo estaba afligido porque venía otra garroteada buena también. Entonces yo estaba afligido que no sabía qué hacer. Un día mi papá, a través de un amigo, trata de conseguirme en otro colegio, y cuando le vieron las notas, pues muy bien, y la conducta, no, le dijo, ay, es que dicen que no lo quieren recibir, dice en la junta directiva dijeron que no, con que queremos sacar a los que son como él y lo vamos a recibir a él, así le dijeron. Entonces cuando ya se acercaba el tiempo que ya se iban a cerrar las inscripciones, y yo afligido, un día llega mi mamá y me dice, ya te logré conseguir, me dijo. Ay, yo sentí la gloria. ¿Y a dónde, mamá?, le dije yo. En el Liceo Cristiano, me dijo. El Liceo Cristiano es una institución que pertenece a las Asambleas de Dios. Cuando mi mamá me dijo Liceo Cristiano, no, mamá, le dije yo, ahí no, le dije yo, si es que yo siento que, porque yo decía, eso es bajar, pero drásticamente, bajar de categoría, pensé yo, no, ¿cómo va a creer el Liceo Cristiano? No, le dije yo. Y la respuesta de mi mamá, ¿y a dónde? Pues si nadie te quiere, me dijo. Y era cierto. Así que cuando ya me inscribe, ya después me doy cuenta que mi mamá llega a platicar ahí y le preguntan la misma pregunta, que las notas sí, aquí están. Carta de buena conducta, le dijo la señora que estaba registrando. Y mi mamá ya harta de decir, no, nada tiene, le dijo. No tiene. Entonces viene esta señora que está inscribiendo y le dijo, no se preocupe, señora, inscríbalo. Aquí se lo vamos a componer, le dijo. Y me inscribió. Y yo al menos pues sentí contento que al menos no iba a seguir perdiendo. Y empecé a repetir mi primer año de bachillerato en el año 83. Pero mi mamá me dijo algo, mira, ellos no son católicos, ellos son evangélicos. Y nosotros somos católicos. Cuidadito, me cambiaste de religión, me dijo. O sea que a mí me sentenció, no me vayas a ir a cambiar. No, mami, fue lo primero que fui a hacer. Porque el problema de cuando uno es católico y uno es ignorante y se enfrenta con gente que no es católica, rapidito le dan vuelta a uno, porque uno no sabe qué responder. Ese es el gran problema del católico que no conoce su doctrina. Le empiezan a hablar, le empiezan a decir, y uno se queda que algunos hasta llorar se ponen, porque no saben qué responder. Y otros lo que hacen es a cantar coritos, se ponen cuando les empiezan a cuestionar, porque es lo único que se han aprendido, coritos. Entonces cuando yo llego a ese colegio, pues yo voy viendo a todos mis compañeros y ellos me vieron a mí, y yo cuando los voy viendo a ellos, porque en el salón de clase de 50 que estábamos en ese salón de clase, 10 no éramos evangélicos. Entonces yo llego con mi estilo, mi forma, como yo era en esa época. Yo tenía 15 años, yo era bien flaquito, si en los ventarrones yo salía volando, 125 libras pesaba, y yo era bien flaquito. Si cuando uno se casa es que se pega no sé, a ustedes creo que no, pero ahí en mi país las mujeres son bien bandidas, ¿sabe lo que hacen las mujeres? Cuando uno está